Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, para seguir hablando de esos temas tan importantes que tanto nos interesan como país. Cabe recordarle que si no puede sintonizarnos a través de las pantallas de Canal 8 a tiempo, puede vernos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Para esta ocasión, nosotros nos seguimos preguntando si el Estado cuenta con la suficiente transparencia para rendir cuentas. Es decir, nosotros tenemos los mecanismos idóneos para ejercer Contraloría Ciudadana hacia las instituciones. Además, gestando la marcha del 15 de septiembre, también los ciudadanos se van a manifestar por la escasa transparencia. Bueno, sin más, nosotros lo vamos a analizar con nada más y nada menos que el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, entonces vamos entrando en materia respecto a lo que se está gestando para el 15 de septiembre. Para muchos, una de las principales razones para salir a manifestarse es el régimen de excepción con las más de 2.000 denuncias que implican a personas que no han tenido nada que ver con las pandillas. Para otros, otro motivo será el Bitcoin. Y también, para muchos más, respecto a pronunciarse contra la reelección o en contra de la baja o escasa transparencia que muchísimos han detectado en esta ocasión. Eduardo Escobar, la poca transparencia que muchas personas mencionan que ha habido en esta administración, ¿es razón suficiente para salir a manifestarse? Yo creo que en una sociedad democrática debería de ser una razón suficiente que el gobierno, que sus gobernantes no rindan cuentas, no entreguen la información, no le den el detalle a la gente de cómo están usando los fondos, por qué se están tomando estas decisiones, por qué se invierte por ejemplo, en publicidad y no se invierte en mejorar las condiciones del Hospital Rosales. ¿Por qué se tiene el Hospital Rosales parado, la construcción del nuevo hospital? ¿Por qué no se construye un hospital de niños en el oriente del país, por ejemplo? Los fondos, específicamente hablando del Hospital Rosales. Claro, del Hospital Rosales, pero ¿por qué el Estado invierte en Bitcoin y no un hospital para el oriente del país, para los niños, por ejemplo? Entonces, al no tener un gobierno que rinda cuentas de esto, la ciudadanía estaría en el deber de salir a protestar por eso, ¿ya? Entonces, por eso digo, en una sociedad democrática eso debería ser suficiente motivo para protestar contra el gobierno, que no sea transparente, que no rinda cuentas. Pero en el caso salvadoreño, obviamente no es una razón de peso todavía para que la ciudadanía salga a protestar contra el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en primer lugar, solo es un grupo de población la que le da la importancia de vida al tema de la transparencia. Porque recordemos que las circunstancias en las que vive la mayoría de la población, lo que le interesa es cómo ganarse el sustento, cómo llegar seguro a su casa, o sea, las cosas básicas es lo que le interesa a la mayoría de la población. No un tema de transparencia, que muchas personas no saben ni qué es eso. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque el tema de la marcha, mucha gente por lo que va a salir a marchar es por el alza en el costo de vida, va a salir a marchar por las violaciones a derechos humanos que se han dado en el contexto del régimen de excepción, digamos, cosas más que le afectan cara a cara al ciudadano en el día a día, y por eso es que va a salir a marchar mucha gente según lo que se ha conocido hasta este momento. A ver, vámonos al discurso del oficialismo que menciona siempre en términos de transparencia. Porque a nosotros nos están exigiendo transparencia si a gobiernos pasados no le exigieron. Pero
según recuerdo, a cada uno de los gobiernos se le ha exigido, aunque estos hayan puesto resistencia para rendir cuentas. ¿Es así? Claro, esa aseveración de personeros del gobierno no tiene sustento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la ley de acceso a la información, que digamos es la norma que regula los derechos de la ciudadanía para acceder a la información y la obligación del Estado de entregar la información, fue aprobada hasta 2011 y comenzó con su plena vigencia en 2012. ¿Ya? Entonces, desde esa fecha, estamos hablando del gobierno de Mauricio Funes, desde esa fecha es que la ciudadanía ha tenido una herramienta para pedir rendición de cuentas, para pedir información. Y de hecho, todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, que estamos organizados, que estamos, digamos, más atentos a los temas políticos, hemos hecho uso de esta herramienta del acceso a la información para pedirle cuentas a cada uno de los gobiernos que han pasado desde que se aprobó la ley. Es decir, se le ha pedido cuentas a Mauricio Funes, se le pidió cuentas a Salvador Sánchez Serén, o sea, se ha usado esa herramienta. Entonces no puede venir el gobierno y decir que ahora solo nos ha interesado la gestión actual para pedirle rendición de cuentas. Eso es falso. Se le ha pedido rendición de cuentas a gobiernos anteriores. Ya en los gobiernos de Arena es diferente el asunto, porque no había una regulación que habilitara al ciudadano y obligara a la institución del Estado a entregar información. Pero sí se ha pedido a todos los gobiernos, se les ha pedido información, se les ha pedido rendición de cuentas y que sean transparentes. Ok, perfecto. Hay otra frase que se menciona también en las redes sociales, y de hecho la primera vez que lo pude leer fue al final del periodo de Mauricio Funes, donde cuando la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil, trataban de exigirle cuentas a Mauricio Funes, una parte de la ciudadanía decía: mire, pero es que ¿para qué le vamos a exigir cuentas si basta con ver las obras? Las obras, las de infraestructura, son nuestra rendición de cuentas y no necesitamos pedir más. ¿Cómo se puede hacer conciencia de que solo con ver las obras no es rendición de cuentas y mucho menos transparencia? Yo le puedo decir al ciudadano que, por ejemplo, un paso a desnivel, el gobierno le puede decir que le costó $20 millones. Y usted puede ver que el paso a desnivel le sirve, es útil. Pasamos todos los días ahí con mayor fluidez, no hay tanto tráfico, ayudó, generó empleo, tuvo un montón de bondades la construcción de ese paso a desnivel. Pero, ¿qué pasaría? Y le pregunto a la ciudadanía que nos ve, ¿qué pasaría si en realidad este paso a desnivel no costó $20 millones, sino que costó 10? ¿Ya? ¿Qué pasa con esos 10 millones extra? ¿Usted estaría contento de saber que esos 10 millones fueron desviados para pagar propaganda electoral de un partido, para pagar a los opositores, para pagar troles, o fueron a parar a manos de algún funcionario? O sea, le pregunto, ¿le basta a usted con que la obra esté hecha y le sirva y no le importan los $10 millones que se hayan robado? Esa es la importancia del tema de la transparencia. Y hablando que no es dinero del gobierno, que sale de la bolsa de los diputados, es dinero público. Dinero de todo. Entonces, la obra no se constituye por sí solo como una rendición de cuentas, porque usted tiene que saber cuánto gastó el gobierno en eso, qué tipo de materiales usó, por ejemplo. ¿Ya? Porque imaginémonos que a usted viene y le dicen: para esta obra se necesita un hierro calibre 50, no sé de temas, pero okay. O cemento grado X, y el gobierno no hace esa obra con esas especificaciones. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Esa obra se va a deteriorar, puede haber un terremoto y se va a caer. ¿Y quién va a salir afectado? La ciudadanía. Entonces, por eso es que la transparencia, el acceso a la información en estos casos se vuelve importante para que la ciudadanía escrute el poder, escrute en realidad si se hizo la obra tal cual debía de hacerse. Y si no se ha hecho, entonces ahí es donde viene el cuestionamiento ciudadano. ¿Ya? Por eso decía yo, ¿qué tal que se gastaron $10 millones más y no se sabe en qué se gastaron? ¿Usted estaría contento, quien amigo o amiga que nos ve?
con esos 10 millones extra que a saber que se hicieron, que pudieron servir para construir un hospital, para equipar un hospital. Entonces, la obra, si bien ayuda, pero no se tiene que quedar la ciudadanía con que, ahí está hecho y no me importa cómo se hizo. Al contrario, usted tiene que averiguar cuánto se gastó, cómo se hizo y si era lo que se había dicho que se iba a hacer. Eso me recuerda al caso del Hospital El Salvador. A ver, nadie puede negar el funcionamiento mismo, que sí son necesarios los hospitales, desde luego que son necesarios. Pero alguien me comentaba que se fue a hacer una auditoría, no puedo mencionar el nombre de esta persona, pero decía cuánto costó cada aire acondicionado, y las personas mencionaban costaron $50,000 cada aire acondicionado. Entonces también creo que aquí podría aplicar el caso. ¿Usted entendería o podría dimensionar que un aire acondicionado pudiera costar $50,000? Bueno, no sé, habría que ver los precios del mercado y las especificaciones, pero el punto es que ya con solo saber esa información de que vale 50,000 cada aire, ya hace que la prensa, los ciudadanos, las organizaciones indaguen si ese precio está correcto o no está correcto, ¿ya? O sea, es que el punto es que el acceso a la información, la transparencia, es un disparador de muchas cosas. Dispara a la ciudadanía, dispara a la prensa para indagar si eso es cierto. En este caso, ¿es cierto que vale 50,000? Ah, sí, ese es el precio de mercado, 50,000. Pero entonces ahí se puede preguntar uno, ¿y quién le vendió al Estado? ¿Quién se lo dio? Ah, ¿el funcionario que tiene una empresa de aire acondicionados? ¿O quién fue? Y si fue esto, ¿bajo qué condiciones fue? ¿Libre competencia? ¿Fue la mejor oferta? ¿O fue a dedo? Entonces todo eso, como digo, gatilla muchas reacciones, el acceso a la información, que hacen que el ciudadano, que hacen que la prensa esté controlando cómo se está usando los fondos públicos. Se recuerda que algo sí sucedió cuando vino el Citrans, de que muchos se estaban preguntando si se habían hecho las negociaciones pertinentes o transparentes con esta empresa de Brasil, si no me equivoco, claro. Y que al final, en efecto, se comenzaron a hacer las negociaciones y entiendo que hubo una malversación por ahí, por los cuales los autobuses, pues, actualmente se están oxidando por eso mismo. Sí, es que hubo un señalamiento y también creo que con el tema de la Suez, que era la empresa, sí. Creo que de las tarjetas, no me recuerdo bien cómo era esta. Bueno, el Citrans iba a servir a la ciudadanía, sí, pero como digo, el salvadoreño y salvadoreña no se tiene que quedar con la obra, tiene que ir un nivel más y cuestionar a sus funcionarios cuánto gastó, cómo lo gastó y por qué gastó eso en la obra. O sea, sí. Ya es como, por ejemplo, cuando uno está adolescente y le pide dinero a la mamá para comprar unos zapatos. Ya, la mamá, uno le dice, mira mamá, fíjate que yo necesito comprarme unos zapatos, valen $100. Y pues, qué caros, ¿y por qué necesitas un zapato de $100? Y a uno le pregunta, es que mira, estos son los que me sirven para jugar básquetbol, son resistentes, son los mejores. Entonces, así la mamá le puede dar dinero a uno y le dice, ok, toma, ahí están los $100, anda a comprarlos. Pero ¿qué pasa si yo de repente vengo y encuentro una oferta, ya no valen 100, valen 80, lo compro y no le digo a mi mamá, aquí están los $20, porque fíjate sí. Que costaban 80, porque estaban en oferta. Es lo mismo con el gobierno, ya, o sea, el gobierno nos tiene que explicar, está obligado a explicarnos cómo usan los fondos y los ciudadanos están obligados también a exigirle al gobierno que les explique las cosas. Desde luego. Bueno, momento de nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Siempre en el ámbito de la transparencia nosotros también nos preguntamos ¿qué tanta responsabilidad tiene la administración pública y qué tanta responsabilidad tiene la ciudadanía? ¿Por qué lo decimos? Siempre se dice, mire, es que el gobierno pasado fue corrupto o el gobierno actual fue corrupto, pero ya que el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, nos dice, realmente a la ciudadanía no es como que le interese pedir cuentas, se entiende que hay entonces una responsabilidad en esa ciudadanía. Y muchísimos de ustedes habrán escuchado alguna vez, si ya robó el anterior, entonces ¿qué robe uno nuevo? Fíjense, y desde hace cuántos años nosotros venimos escuchando esto. Incluso la primera vez, una de las primeras veces fue antes que Mauricio Funes llegara al poder, que se decía, bueno, ya robó Arena, ahora que robó el Frente. Y esto no lo decían los políticos, se podía leer entre la misma ciudadanía. Frases como esta fomentan que también la ciudadanía tenga responsabilidad en los bajos niveles de transparencia y altos niveles de corrupción. Claro, sin lugar a dudas. O sea, la ciudadanía tiene también parte de la responsabilidad en la opacidad con la que se maneja un gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque si es una ciudadanía apática, una ciudadanía que no le pide rendición de cuentas y que incluso avala las cosas que se hagan mal, que se hagan de espaldas a la gente, las aplauda y diga, bueno, no me importa que robe, a mí me está beneficiando, porque esa es la concepción que tienen los ciudadanos. Sí, también. Entonces, el punto es que eso lo que nos lleva es que hay responsabilidad ciudadana en la corrupción de un gobierno. Hay corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no le exigieron cuentas, no le exigieron al gobierno sea transparente, no se interesaron en conocer cómo se estaba manejando la cosa pública. Porque yo le digo, al final, si de este gobierno hay corrupción y la gente ahorita está aplaudiendo y diciendo, no me importa, robaron los otros que robé este con tal de que nos beneficie. Eso se podría evitar, la corrupción, si esta gente le pidiera cuentas al gobierno. Si le estuviera diciendo, gobierno, díganos cómo está usando el dinero, díganos. Y ser una exigencia ciudadana, generalizada, no una exigencia de las organizaciones, no una exigencia de la prensa. Estamos hablando de la sociedad en general. Entonces, si no lo hacen y al final de estos gobiernos hay corrupción, como ya se está haciendo evidente, va a tener una responsabilidad la ciudadanía en haber permitido eso. Ok, ahora bien, siempre en el tema de transparencia, ¿ustedes se recuerdan de parte del revuelo que se armó también cuando en 2018 un exdiputado de Arena, de repente le tomaron una fotito por allá? ¿En dónde? En Rusia, en el Mundial. Parte de esto se mencionó de cuánto había gastado, ¿no? para ir hasta Rusia a ver el Mundial. Entonces, pero esto se podía conocer no solo su viaje, sino los viajes de los demás por la información que usted le pedía al Instituto de Acceso a la Información Pública. Se sabe que en la actual administración esas bases han sido modificadas y eso usted ya no puede saberlo. Entonces, aún sigue existiendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ¿para qué sirve actualmente entonces con todo esto que ya no se puede saber? Bueno, yo creo que con esa pregunta habría que plantear un contexto. Tenemos, por un lado, las instituciones del Estado que no están entregando información, no están entregándola. O sea, y no digo la información que no les molesta, estoy hablando de la información sensible, la que puede ser generadora de críticas para el gobierno. Por ejemplo, leía en redes sociales un periodista que decía que no estaba en algunas instituciones información sobre viajes de los funcionarios de esa institución y que la habían solicitado y tampoco se las habían dado, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es un retroceso en las instituciones del Estado en el cumplimiento de la ley, es decir, en poner a disposición de los ciudadanos la información que por ley deben de poner a disposición y negar información cuando se la solicitan los ciudadanos. Entonces tenemos ese ámbito. Las instituciones no están entregando mucha de la información. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante eso, en la ley de acceso a la información se instituye
el Instituto de Acceso a la Información como una entidad encargada de verificar que no se esté violando la ley, que no se esté violando el derecho de acceso a la información, que no esté los funcionarios ocultando información. Para eso es el instituto, ¿ya? Entonces, si a mí me niega la información una entidad, por ejemplo, usted mencionaba los viajes. Si yo entro al sitio web de X entidad, no están los viajes, no están los costos, quiénes viajaron, en qué fecha viajaron. Y el objetivo también. El objetivo del viaje. Y yo la solicito y me la niegan también. Entonces, yo, según la ley, tengo abierta la posibilidad de ir al Instituto de Acceso a la Información por la vía de la apelación y decir, mire, no me están entregando la información, y es información pública. Entonces el instituto, en esa medida, tendría, según la ley, que analizar el caso y determinar si la entidad estatal tiene la razón a no entregar la información o si el ciudadano está siendo violentado en su derecho y no le entregan la información. Para eso está el Instituto de Acceso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede ante la constante negativa de algunas entidades estatales de entregar cierta información? El instituto, y de hecho nosotros presentamos hace un par de días un informe sobre esto, el Instituto de Acceso a la Información ha tenido un cambio en el comportamiento de cómo resuelve. Es un cambio drástico, según entiendo. Sí, es un cambio que se muestra a la baja en resoluciones a favor del ciudadano. O sea, en resumen, el Instituto de Acceso a la Información está resolviendo menos casos, se está tardando más en resolver, y los que está resolviendo no los está resolviendo a favor del ciudadano, sino que está rechazando la mayoría de casos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que yo recibo una doble afectación a mi derecho. Por un lado, la institución no me da la información y luego el instituto no me da la tutela, no me garantiza mi derecho. Entonces, eso es lo que está pasando con el Instituto de Acceso a la Información, no nos está garantizando adecuadamente el derecho de acceso a la información. ¿Y se tiene información de cuántas solicitudes se han presentado en los últimos meses al instituto? Sí, nosotros tenemos la información desde 2019 y no tengo ahorita el dato exacto, pero en 2019 se pasó de más o menos 790 casos, una cosa por ahí, al siguiente año a 740 o 700 casos en 2020. En 2021 bajó a 500 casos más o menos, un poco más, un poco menos. Y 2022, lo que llevábamos, teníamos unos entre 40 y 80 casos. ¿Ya? Entonces, los casos que recibe el instituto van a la baja, o sea, no están recibiendo muchos casos, pero el porcentaje de resoluciones va también a la baja, y sobre todo las resoluciones a favor del ciudadano. Desde luego. También algo que se pregunta parte de la ciudadanía es la disolución, la desaparición de la Digestic. Al final termina siendo también un signo de baja transparencia, o más bien un signo de tratar de modernizar al Estado llevándose las funciones al Banco Central de Reserva. Yo creo que tiene varios de esos elementos. O sea, obviamente tener estadísticas lo más confiable posible permite contrastar información que genera el gobierno. Por ejemplo, si el gobierno dice hemos llevado educación a 1 millón de niños y vemos las cifras del Digestic sobre matrícula escolar y vemos que en estas estadísticas lo que ha crecido es la deserción escolar, la baja matrícula, ¿ya? Y que en realidad no es 1 millón de niños, entonces, como digo, sirve de contraste para conocer un poco más la realidad de las cosas, no el discurso oficial. Para eso podría servir también, digamos, los datos de Digestic, para contrastar el discurso con los hechos y conocer la realidad. Eso es por un lado. Y por lo otro, que ya no es tanto tema de transparencia, sino que las estadísticas sociales sirven para elaborar políticas públicas.
Sin estadísticas usted no puede hacer política pública, porque No puedo saber quiénes las están necesitando, dónde me tengo que sentar. cuánto necesita, a dónde y quiénes. ¿Ya? Usted no lo puede hacer si no tiene estadísticas. ¿Qué política pública va a hacer si no tiene estadísticas? Y estadísticas confiables, no estadísticas inventadas, sino que estadísticas confiables. Entonces, por ejemplo, si usted hace una estadística de cuáles hogares no tienen acceso al agua potable, en qué zonas, en qué municipios, entonces, ¿cómo va a implementar un plan para llevarle agua a esta gente si no sabe la dimensión del problema, cuál es el nivel de carencia del agua, en qué zonas, qué implicaciones tendría llevar agua a esa zona? Puede ser una zona montañosa, entonces, ¿qué implicaciones tendría llevar agua? Estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene estadísticas, usted no puede elaborar planes de gobierno, usted no puede presentar políticas públicas, a menos que su plan de gobierno y su acción de gobierno sea meramente publicitario, ¿verdad? Eso sí lo puede hacer, Sí. como el actual gobierno, que es meramente publicitario. Entonces no necesita estadísticas, no necesita eso. Simplemente, por ejemplo, como hicieron con los $30 del archivo Wallet, todos accedan sin ninguna medición, sin nada, ¿ya? Entonces, como digo, vamos resumiendo, lo de la Digestic, si no se tiene una entidad que genere buenas estadísticas, se afecta la transparencia y se afecta las posibilidades de desarrollo del país. Desde luego. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Siempre hablando en términos de transparencia, ustedes recuerdan que al menos hace un par de semanas más o menos salió una publicación en la cual se descubre que de parte del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén hay una malversación por $183 millones. Para muchos eso es sorprendente, para otros simplemente es más de lo mismo. ¿Por qué? Recordemos que al expresidente Francisco Flores se le estaba acusando por más de $10 millones que eran donados de parte de Taiwán. Por otra parte, a Antonio Saca se le acusaba de 300 millones, Mauricio Funes 350 millones y ahora Salvador Sánchez Serén $183 millones. Para muchos, las instituciones que han descubierto esto están funcionando bien, por lo tanto, la rendición de cuentas está bien. Pero para otros esto es inaudito porque de igual manera ese dinero, a pesar de que se sabe cuánto desapareció, pero de igual manera no regresa y no se pudo hacer nada a tiempo para detener el aumento de estas cifras. Entonces, Eduardo Escobar, ¿qué es lo que cada gobierno que se va descubriendo tantos millones en malversación, en lavado de dinero, qué es lo que nos dice de nuestra institucionalidad, de nuestra transparencia y de nuestra rendición de cuentas? Simplemente que no ha funcionado. No ha funcionado. ¿Ya? Digamos, el sistema anticorrupción que podría existir en el país no ha tenido los resultados esperados, no ha funcionado en el momento de prevenir corrupción, en el momento de detectar y corregir, sino que viene a tener resultados hasta cuando ya se han cometido los delitos, cuando ya se han desviado los fondos. Y este ha sido un señalamiento de las organizaciones de sociedad civil de siempre. Fortalezcan las instituciones de control, fortalezcan a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas, fortalezcan a estas instituciones. ¿Por qué? Porque mucho de la corrupción pasa por la debilidad de estas instituciones. ¿Ya? Entonces,
que se encuentre esto en el último gobierno del FMLN, pues es un resultado de esa debilidad institucional para controlar, para prevenir y para combatir la corrupción. Ya, eso es lo que yo podría decir, pero podría llegar a otro punto y señalar, el actual gobierno dijo que iba a combatir eso, y por eso planteó unas CICIES, planteó un comisionado de anticorrupción de la oposición, y hasta la fecha ninguna de esas promesas se cumplió. Había constituido las CICIES, pero y acá hay que decirle a la gente, la CICIES no se quitó porque Ernesto Mason, el anterior alcalde, estaba siendo contratado por la OEA, porque eso fue lo que dijo el presidente. Esa fue como la excusa perfecta. Esa fue la excusa. Es que ha metido a alguien de la oposición en la OEA, y entonces esto va a significar que la CICIES no nos da confianza. No fue por eso. Fue porque la CICIES ya había encontrado 12 o 13 casos de posible corrupción de este gobierno en el manejo de la pandemia, que había llevado a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía estaba investigando eso. Por eso también destituyó al fiscal al nomás entrar a la Asamblea Legislativa, ¿sí? Entonces no es que quitaron a la CICIES por Ernesto Mason. La CICIES estaba funcionando. Estaba comenzando a funcionar, ya tenía un resultado, ya tenía 13 casos que había llevado a la Fiscalía y que la Fiscalía está investigando. Por eso es que quitaron al fiscal. Entonces, uno se pregunta, o uno podría decir, ¿falló la institucionalidad en los gobiernos del FMLN de Arena? Sin duda, ese es el resultado de la corrupción. ¿Qué ha hecho este gobierno para prevenir eso? Nada. No está haciendo nada. Más de lo mismo. Exacto. Está haciendo lo mismo. En 10 o 15 años vamos a comenzar a ver los casos de corrupción de este gobierno. Y no lo estoy diciendo yo. Ahí están los 13 casos de las CICIES. Ahí están. La Corte de Cuentas incluso en 2020 detectó alguna irregularidad en el Hospital El Salvador, que no me extrañaría que uno de esos casos sean de los 13 que estaban en la Fiscalía, que había llevado CICIES. Entonces, le pregunto a la ciudadanía, ok, los gobiernos anteriores fueron corruptos, no se previno la corrupción, pero ¿y este qué está haciendo? ¿Usted va a tolerar esto de nuevo? O sea, si ya lo toleramos una vez, lo van a tolerar de nuevo. Por eso, volvemos a lo mismo, que es necesario que los ciudadanos presionen al gobierno para que controle el uso de los fondos públicos y no haya corrupción. Usted mencionaba que parte de las organizaciones de sociedad civil han jugado un papel fundamental para que al final las administraciones terminen cediendo y prestando ciertas cuentas por ahí. No todas, porque hasta hoy nos venimos a enterar también cuánto es lo que cada gobierno se ha llevado. Pero recuerdo que en 2016, cuando se intentaba pedirle cuentas al gobierno de Salvador Sánchez Serén, este dijo que iban a investigar a cada una de las organizaciones de sociedad civil. Damas y caballeros, ahí están los 183 millones que desaparecieron de esa administración, y que esa administración también denunció y estaba en contra y amenazó a las organizaciones de sociedad civil. Para muchos esto es nuevo, de que las organizaciones actuales de sociedad civil sientan ese temor en algún sentido de parte del gobierno actual, pero nosotros podemos ver que esto ha sido de parte de cada una de las administraciones anteriores, que siempre se han abalanzado en contra de sociedad civil cuando éstas les han pedido transparencia. ¿O no es así? En general, las organizaciones de sociedad civil en algún momento y en algunos temas no han sido del agrado de ningún gobierno, ¿ya? Porque las organizaciones le han pedido que cumpla la ley, que sea transparente a los gobiernos. Entonces, obviamente, eso genera cierta incomodidad a los gobiernos, a los políticos, que no debería de ser de esa manera, pues, pero eso es lo que sucede. Pero este gobierno, esa descalificación, ese ataque contra las organizaciones lo ha magnificado. O sea, no se puede comparar lo que el FMLN pudo haber dicho o hecho contra las organizaciones en un momento dado con lo que está pasando ahora, con el nivel de ataque
de el gobierno y sus personeros. ¿Es mayor? Sí, es mucho mayor. O sea, de hecho, el gobierno del FMLN no se planteó una medida como la ley de gente de extranjeros que este gobierno sí quería implementar. O sea, y eso es una gran diferencia. Y no estoy diciendo de que antes las organizaciones con los gobiernos eran amigos. No estoy diciendo eso, porque siempre, más allá de que se pueda colaborar en algunos aspectos, pero las organizaciones tienen más un rol de control, y ese rol de control en algunos momentos genera fricciones con los gobernantes, ¿ya? Pero digo, de esa relación que se tenía con los gobiernos se ha pasado a esta situación bajo amenaza. O sea, en los gobiernos anteriores no hubo ese nivel de amenaza contra las organizaciones, contra el funcionamiento de las mismas, contra las actividades de las organizaciones. Ahora sí es algo mayor, y como digo, no es que antes no habían acciones en contra de las organizaciones, porque se tuvo campañas de difamación contra personeros de organizaciones en los gobiernos anteriores, se tuvieron, ¿ya? Pero como digo, ahora esto es mucho mayor. ¿Es correcto calificar a las organizaciones de sociedad civil como organizaciones fachada o organizaciones pagadas por el hecho de exigir transparencia? No, es que eso obviamente es un recurso discursivo contra aquellas entidades que de alguna manera pueden dejar en entredicho el discurso oficial. Es eso, nada más. O sea, contra el que critica, contra el que señala, yo le genero, le invento una historia de que ha estado lucrándose del gobierno. Por ejemplo, voy a poner el caso de Acción Ciudadana. A nosotros se nos señala, precisamente por el discurso oficial, que somos una organización de fachada, que hay, y cuando se dice de fachada es porque hay alguien detrás moviendo ciertos intereses para que nosotros hagamos ciertas cosas. Eso es lo más falso, que nosotros tengamos, o que seamos operadores políticos de alguna fuerza oscura. Eso es falso. O que nosotros hemos recibido fondos del gobierno salvadoreño, de la Asamblea Legislativa para funcionar. Acción Ciudadana nunca ha recibido fondos de eso. Y hay gente que lo dice en redes sociales, que devolvamos lo que nos dieron de la Asamblea, si nunca nos han dado ni un 5. Entonces, a lo que voy yo es que el grado de mentira y de ataque contra las organizaciones proviene también del discurso oficial, de que nos digan que somos de fachada, porque esa es parte de la estrategia, que somos de fachada y que respondemos a otros intereses, pero eso es totalmente falso. Correcto. Momento de nuestra siguiente pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en el tema de la transparencia, y es que lo hemos analizado a nivel nacional, pero es que los bajos niveles de transparencia que nos está comentando Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, pueden tener repercusiones a nivel internacional, y específicamente con uno de los principales aliados, como es o históricamente ha sido Estados Unidos. ¿Nos puede traer consecuencias? ¿O nos ha traído más bien? Claro. El tema con Estados Unidos hay que enfocarlo desde el punto de vista de la migración. O sea, para los Estados Unidos, la migración irregular que se genera desde el Triángulo Norte de Centroamérica significa un problema de seguridad nacional, ¿ya? Igual como la migración desde México, o sea, la migración de los mexicanos. Es un problema. Y este problema para ellos
tiene, digamos, resumiéndolo, tiene que ver con la falta de oportunidades en la región para que la ciudadanía pueda aquí desarrollar su vida. O sea, que yo no me siento seguro, no encuentro trabajo, no encuentro salarios dignos, no puedo adquirir mi casa, me quiere matar el pandillero de la esquina. Entonces, todo eso me hace a mí migrar, y lo hago de forma irregular, pues porque no me conceden la visa. Entonces, ese problema, visto desde ese punto de vista, también tiene un componente de que muchas de estas situaciones de falta de oportunidades, falta de servicios básicos para la población, provienen en mucho de la corrupción. O sea, la corrupción es causa de que la ciudadanía no tenga atención médica adecuada, no tenga educación adecuada, no tenga seguridad en el nivel necesario. O sea, la corrupción tiene que ver en eso, porque se desvían fondos para otras finalidades. O sea, un mal gobierno, una mala gestión pública genera desatención en la ciudadanía, y al ser desatendida migra. Entonces, el que no sea transparente el gobierno, sin duda, tiene esa repercusión en la relación de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos les dice, hey, ustedes, por el nivel de corrupción que puedan tener, por la falta de transparencia, ustedes me están generando migración que llega a mi puerta y me afecta. Por eso es que en el, digamos, gobierno de Estados Unidos le apuesta mucho al tema de la transparencia, ¿ya? Porque ellos saben que al generar mayores condiciones de transparencia se aminora la corrupción, y por lo tanto se pueden generar más oportunidades a la gente para que no migre, para que se quede acá y aquí haga su sueño de vida, no en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, sin duda, tiene un impacto en la relación del gobierno de Estados Unidos con El Salvador el tema de que estemos retrocediendo en materia de combate y de prevención de la corrupción. Esos niveles de transparencia se pudieron evidenciar, y usted me corregirá si es cierto, cuando el gobierno de los Estados Unidos decide retirar los fondos de las instituciones públicas y decide mejor apostárselos y dárselos a algunas organizaciones de sociedad civil. En parte, porque recuerde que esa decisión provino del 1 de mayo, del Sí. golpe de Estado, ¿verdad? O sea, que obviamente uno podría entender que un gobierno no va a estar contribuyendo con instituciones del Estado que están funcionando de manera irregular, ¿verdad? Uno podría entender eso. Pero el punto acá es que también hay que ver el tema de la corrupción y la transparencia en sus impactos con las relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, como usted bien lo plantea. Es decir, más adelante considera que las relaciones con Estados Unidos pueden, digamos, tensarse porque no vemos, en este caso, como usted menciona, no se ve algún avance en materia de que el gobierno pueda fortalecer la transparencia. No sé si tensarse, pero sí poder verse un tanto deteriorada en algunos aspectos. O sea, ¿cómo decirlo? Al final uno puede pensar, Estados Unidos puede llegar a la conclusión que El Salvador no es socio confiable, porque no está haciendo las cosas que debería hacer para generarle bienestar a la gente y no generar migración. O sea, podría verse de esa manera tal vez. Ok, perfecto. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Un placer que continúen con nosotros. Y ya para cerrar el programa, nosotros necesitamos saber, como ciudadanía, qué podemos hacer para aumentar los niveles de transparencia o exigir cuentas, ya sea en este gobierno o en los que vienen. Eduardo Escobar. Bueno, en primer lugar, la ciudadanía tiene que informarse por los diferentes medios de qué se está haciendo, cuánto se está gastando, por qué se está tomando esta decisión, qué es lo que no se ha hecho, y luego hacer el siguiente paso, activarse, ir a pedir información, pedirle información al Ministerio de Salud, cuánto gastó en las vacunas, cuánto gastó en el hospital. Esa es la segunda parte. Y la tercera es, tenemos las redes sociales. Por ahí pídale a sus funcionarios, a sus diputados, a sus ministros, mire, sean transparentes, rindan cuentas. Eso es lo que puede hacer la ciudadanía, o sea, activarse para pedir y exigir que le rindan cuentas. Claro. Eduardo Escobar, qué gusto que usted nos haya acompañado esta noche. Le agradecemos muchísimo por sus criterios respecto a este tema tan importante como es la transparencia y esperamos tenerlo próximamente con nosotros. No, gracias y siempre a las órdenes, un gusto. Desde luego, y a ustedes amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz inicio de mes, feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.